Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al canal Shenhan Forage Alta Magia. 20 de febrero, año en curso 2026, medianoche. Muy buenas noches para todos, espero que estén bien. Bueno, he estado respondiendo bastante, gracias por estar allí siempre preguntando y demás. Trato más o menos de estar respondiendo a todos en la medida también de mi conocimiento, ¿sí? Sea mucho o poco según consideren, pero siempre trato de estar ahí eh, respondiendo a cada uno de ustedes, más allá de los tipos de cuestiones que tengan, ¿no? Porque cada uno tendrá su propia creencia, convicción, su propio estilo de prácticas. Y no siempre tampoco he incursionado en una gran vastedad de prácticas. ¿Mm? Eh, Así que bueno, evidentemente en algunas no podré dar una cuestión empírica porque no he cultivado tal cosa, no he practicado tal cosa, pero eso no quita que pueda brindar a través de lo que es la experiencia como tal mi punto de vista, ¿sí? Especialmente en cuestiones de índole práctica. Bien, en el día de hoy vamos a hablar un poquito respecto a lo que es utilizar el estado primitivo de lo que es la conciencia para los ritos del arte. Creo, ustedes me corregirán en todo caso, creo y solamente creo que no hay material al respecto, ¿sí? En lo que es las redes como tal, y voy a compartirles mi punto de vista y también una cuestión de índole práctica respecto al estado primitivo en los ritos del arte, que bueno, esta parte práctica por así decirlo, o protocolar mejor dicho, va a estar obviamente en lo que es el área de la membresía, ¿sí? Pero eso no quita que se va a brindar acá una vastedad de información que más o menos considero que es relevante para los fines educativos, para lo cual está orientado el presente canal. Bueno, el estado primitivo de la mente, al menos en mi opinión personal, considero que es uno de los conceptos, por así decirlo, más malentendidos dentro de lo que es el ocultismo como tal. Y mucha gente ciertamente lo confunde con simple, vamos a poner el término, irracionalidad, ¿sí? O pérdida de control o regresión psicológica incluso. Y no es eso, al menos desde mi punto de vista. Cuando hablo de lo que es, o mejor dicho, cuando se habla habitualmente de la mente primitiva, en el arte mágico especialmente porque nosotros estamos encuadrados en esto, se hace referencia a un estado anterior, y remarco, destaco la palabra anterior, al filtro moral, cultural también y religioso, obviamente impuesto por quienes, la sociedad. Y básicamente el estado primitivo es la mente instintiva, básicamente simbólica y también más visceral. Y es la mente que responde justamente antes de pensar. Siempre hago hincapié que antes de accionar o reaccionar, siempre se debe analizar. Bien, en este caso vamos a utilizar esta capacidad de la mente, que es el estado primitivo de la misma, a los fines de responder antes que pensar, ¿sí? Va por una cuestión también de índole energética. Pero volviendo a lo que es el eje temático de la cuestión, a ver, en términos ocultistas, ciertamente el estado primitivo de la mente es la capa más antigua de lo que es el psiquismo humano, ¿sí? Y no está regida por lo que es la lógica discursiva, sino por imagen, emoción, impulso claramente, y hasta podríamos encuadrarlo dentro de lo que es el arquetipo. Y es la mente que ciertamente entiende el símbolo sin necesidad de explicación, ¿sí? O sea, la reacción que tiene la misma ante, por ejemplo, un sigilo, un tambor, y me toca en ese aspecto a mí. Ustedes saben que mi culto madre es un culto mortero en donde el tambor, si bien no es indispensable, ¿sí? Ciertamente es necesario. Es un acople que ayuda muchísimo porque te predispone extremadamente bien. ¿Y a qué voy? A que yo escucho un tambor y ciertamente es algo que nace desde la boca del estómago, por así decirlo,
y tengo una necesidad imperiosa de realizar, por ejemplo, ciertos ademanes, danzas y demás. Si es algo que no necesito pensarlo, no necesito racionalizarlo. Yo escucho un ruido de tambor y es algo que básicamente maneja mi cuerpo. ¿Sí? Es algo que me nace casi en forma instantánea, ¿sí? Y que tengo la necesidad de, ya sea danzar, etcétera. Y eso es a lo que hago referencia, ¿sí? En este caso, la mente reacciona, en este caso ante un tambor, ¿sí? Como bien manifesté, puede ser ante un sigilo o ante una palabra de poder, sin necesidad, como bien manifesté, de un análisis racional previo. Y este estado justamente ha sido utilizado en prácticamente todas las tradiciones mágicas antiguas, ¿sí? Chamanismo, cultos diversos, ritos, no sé, Dionía, a ver, si mal no recuerdo eran las prácticas tántricas, ¿sí? También teníamos referencia a esto, obviamente en lo que es algunos grimorios medievales, y es básicamente lo que cambia, ¿sí? Al estado habitual de la persona, ¿sí? A ver, lo que cambia en cierto modo es la forma de inducirlo y el propósito con el que evidentemente se lo emplea. A ver, ¿qué es realmente el estado primitivo? Y de la perspectiva esotérica considero que es la regresión voluntaria y controlada, muchas veces, hacia lo que es el núcleo instintivo del ser, de la persona. No implica volverse animal en el plano físico, sino liberar la capa simbólica profunda que evidentemente procede o precede en este caso justamente lo que es el pensamiento estructurado. Y esto es un estado donde justamente se reduce el diálogo interno, se intensifica lo que es la percepción sensorial, se amplifica la carga emocional, que es lo que nos sirve a nosotros justamente como elemento de carga, y ya les digo, es un estado donde el símbolo muchas veces se vuelve una experiencia directa, ¿sí? Y en muchas tradiciones, incluso las chamánicas, especialmente las chamánicas, se accede mediante danza repetitiva, eso es a lo que hacía yo referencia, en la utilización de lo que es, por ejemplo, un tambor, o lo que es la percusión como tal. También se puede acceder a través de lo que es el ayuno, o el aislamiento también ayuda mucho en esto. Y en rituales un poco más occidentales, puede inducirse por respiración rítmica, concentración prolongada, ¿sí? Un sigilo, etc. Vibración de nombres divinos o demoníacos. A ver, para mí en cierto modo es lo mismo. ¿Sí? Un nombre divino es también demoníaco. O podría ser, por ejemplo, por lo que es una sobrecarga sensorial. Y no es histeria, y no es descontrol. Es una apertura hacia el, básicamente, sustrato instintivo, ¿sí? ¿Y por qué es útil en el arte mágico? Porque la magia muchas veces no opera en lo que es la mente racional, también opera en lo que es el inconsciente profundo. Y el inconsciente no entiende justamente de discursos, entiende muchas veces de símbolos cargados también de lo que es una emoción. La emoción también es carga. Y el estado primitivo considero que reduce la interferencia de lo que es el escepticismo interno. Cuando la mente racional domina, tiende habitualmente a bloquear, dudar y también en cierto modo analizar. Y esa duda fragmenta justamente la intención. En cambio, la mente primitiva unifica intención y emoción en un solo acto impulsivo, ¿sí? Y en términos operativos, aumenta la intensidad de la voluntad, facilita algunas veces también incluso lo que es la proyección astral, potencia visualización, fortalece también lo que es la carga a través de la voluntad y de la mirada, de un sigilo, por ejemplo. Permite también contacto más fluido con, obviamente, entidades de característica arquetípica. Y muchos neófitos, por así decirlos, fallan justamente en sus primeros trabajos porque intentan operar desde una mente hiperanalítica, que para mí también está perfecto, pero hay que aprender a trabajar desde un punto de vista que es la hiperanalítica y también desde un punto, ¿sí? Antagónico quizás, que es
lo que es el estado primitivo de la mente, ¿sí? Entonces, en este caso, se quiere justamente controlar cada detalle de cada opuesto, ¿sí? A ver, algunas ventajas de lo que es la práctica ritual, de lo que es el estado primitivo de la mente, como bien manifesté, podría ser justamente la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es combustible mágico, siempre lo hago referencia al tema de las cargas. Habitualmente cuando uno quiere trabajar una carga personal siempre recurre a una emoción, sea amor, sea bronca, odio, lo que fuere. Es una emoción y la emoción se intensifica, se canaliza y la emoción es carga y la carga es combustible, ¿sí? Y evidentemente sin emoción o sin carga no hay un impulso. Un vehículo si no tiene combustible no funciona. Acá es lo mismo. El estado primitivo intensifica, ¿sí?, ira, deseo, temor, éxtasis o una determinación, evidentemente según el rito. También ayuda a muchos practicantes en lo que es la disolución de bloqueos culturales. Entonces muchos practicantes cargan culpa religiosa o miedo aprendido. Y en estado primitivo esos filtros justamente se debilitan y esto permite obviamente ejecutar el rito sin una especie de autosabotaje. También ayuda a lo que es el acceso a los arquetipos, que bueno, evidentemente son entidades, dioses, demonios y ángeles que pueden entenderse como arquetipos vivos, entre comillas, dentro de lo que es el inconsciente colectivo. La mente primitiva justamente se comunica con ellos en lenguaje simbólico no teológico. También ayuda en lo que es, por ejemplo, la facilitación también de lo que es la metamorfosis astral, ¿sí?, en prácticas de transformación simbólica, como lo hablábamos, el tema de la licantropía, justamente en el material anterior. Este estado es casi obviamente indispensable, ¿sí? La racionalidad impide la inmersión total. También podríamos hablar de lo que es el incremento de la presencia ritual. Si el operador se vuelve completamente presente, no piensa en el mañana ni en el juicio externo, si se quiere. Lo que te proporciona básicamente el estado primitivo es estar totalmente dentro del rito, totalmente presente dentro del rito. Pero evidentemente, así como tenemos algunas ventajas, también evidentemente también tenemos algunos riesgos o desventajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no todo es una ventaja. Y el estado primitivo, mal manejado, desde mi punto de vista, puede generar obviamente, ¿qué cosa? Problemas. Y estos pueden ser, por ejemplo, la pérdida de control emocional. Si el practicante no tiene disciplina, puede confundir intensidad con descontrol. La magia requiere dirección y no una explosión totalmente caótica. También se corre el riesgo, una desventaja de lo que es la proyección psicológica. ¿Por qué? Porque en este estado emergen sombras personales, miedos reprimidos, deseos oscuros, resentimientos, que si bien es utilizado, ¿sí?, hay que tenerlos extremadamente presente. Y si no se reconocen, justamente pueden distorsionar lo que es la experiencia ritual. También una cuestión de sugestión excesiva. Si una mente primitiva sin estructura puede aceptar cualquier tipo de impresión como una manifestación espiritual. Y acá nace lo que es la paranoia o la fantasía incluso descontrolada. Si también hay una dependencia de lo que es el trance como tal. Y digo esto porque yo vengo en una línea de culto mortero en lo que es en lo que el trance o la posición espiritual en este caso por parte de un muerto es una práctica habitualmente común, ¿sí? Entonces algunos creen que sin esa intensidad no hay una magia. Error. El trance es una herramienta, pero tampoco es un requisito absoluto, ¿sí? Y luego está lo que es la confusión entre simbolismo y literalidad. Lo que se experimenta en este estado es simbólico. Tomarlo como literal en el plano físico lleva a interpretaciones obviamente delirantes, ¿sí? Y en los ritos del arte se utiliza con mayor eficacia. No todos los trabajos requieren este estado, obviamente. Hay operaciones que claramente demandan precisión fría, calculadora o analítica, pero en ciertos ritos es especialmente útil.
Ritos de evocación intensa, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando se busca una experiencia perceptible de una entidad, ¿sí? Sea del sendero derecho o izquierdo. El estado primitivo facilita la manifestación subjetiva. La mente simbólica traduce, entre comillas, la presencia en imágenes, de sensaciones o también formas, ¿sí? Ritos de ruptura o corte, trabajo de liberación, destrucción de hábitos, etcétera, ¿sí? También es extremadamente útil, ¿sí? Acá la intensidad emocional es determinante o es clave. Cuando trabajamos con otro tipo de carga, utilizamos este tipo de carga. Si la mente primitiva concentra la decisión de cortar justamente sin ningún tipo de ambigüedad, porque eso es lo que favorece también a este tipo de trabajo, lo que es el estado primitivo de la mente, ¿sí? En magia sexual también ayuda muchísimo, ¿sí? La excitación sexual ya activa justamente capas, obviamente, de cuestiones primitivas dentro de lo que es el cerebro como tal, una cuestión de supervivencia. En sistemas tántricos, justamente como dicen mencionar al comienzo del video, ¿sí? Y en magia sexual occidental, se aprovecha justamente esa activación para cargar, ¿qué cosa? Intención. O liberación, a través de lo que es una canalización y demás. Después están en algunos ritos de lo que es la alquimia personal o transformación personal, ¿sí? Asumir máscaras, entre comillas, también formas animales, una cuestión ya de índole astral, identidades simbólicas, etcétera, ¿sí? El estado primitivo permite que el operador sea, entre comillas, y subrayado y en negrita, temporalmente esa forma en el plano interno, en el plano astral, espiritual, etcétera, ¿sí? A ver, diferencias desde mi punto de vista entre lo que es el estado primitivo, y acá hay que destacar esto, y la locura, ¿sí? Esto debe quedar claro. El estado primitivo es inducido, dirigido y terminantemente voluntario, ¿sí? La locura es involuntaria y desestructurada, podríamos decir, ¿sí? A ver, un operador entrenado decide cuándo entrar en estado primitivo, decide cuándo salir de dicho estado, mantiene memoria del proceso y conserva capacidad crítica posterior, ¿sí? Si alguien no puede cerrar el estado, no está básicamente practicando magia, ¿sí? Está desregulando su psiquismo. A ver, ¿cómo inducirlo? Bueno, sí, hay determinadas formas. A ver, podríamos... Es algo que lo preferiría dar en el material que está en lo que es la membresía, pero voy a tirar unas pautas como para que más o menos tengan idea, ¿sí? Y sin entrar justamente en técnicas peligrosas, los métodos más o menos tradicionales obviamente incluyen lo que es la respiración rítmica profunda. Esto ya deberían saberlo de hecho. Repetición de palabras de poder, ritmo constante, tambor, palmas, etc. Una oscuridad parcial, esto hace a lo que es la cuestión sensorial, y un enfoque prolongado en lo que es un simbolismo, ¿sí? La clave no es la técnica específica, sino la intensidad sostenida que desplaza la mente justamente analítica o racional, ¿sí? Y el miedo, en este caso, es uno de los guardianes de la mente racional. Cuando alguien se aproxima al estado primitivo, siente pérdida de control. Y ese temor es natural. La sociedad moderna nos entrenó básicamente para desconfiar de lo instintivo, podríamos decir, ¿sí? Muchas religiones o cultos reforzaron esta desconfianza, ustedes ya lo saben, asociando lo instintivo con pecado, demonio, caída moral si se quiere, y esto genera un bloqueo interno. Y superar ese miedo no implica negar el riesgo, básicamente es comprender que el estado primitivo es una herramienta, no es maldad. Esto tiene que quedar claro, es una potencia cruda. Y en el sendero derecho, el estado primitivo suele encauzarse hacia devoción intensa, éxtasis místico o una unión con lo divino. En el sendero izquierdo, esto básicamente podemos orientarlo o canalizarlo hacia afirmación del yo, una confrontación con la sombra, un poder personal o una ruptura de límites. Y en ambos casos, la energía, podríamos decir, es la misma, si lo que cambia es la dirección.
¿Y esto es indispensable? No. Hay operadores como quien les habla, o ustedes seguramente, que trabajan desde una concentración fría, casi matemática, y especialmente en sistemas herméticos también estructurados es um, muy utilizada y algunas veces totalmente lo opuesto. Pero incluso, justamente en esto, en momentos claves deben activar claramente alguna forma de identidad emocional. Y como bien manifesté, sin impulso la intención queda más o menos débil o inerte. Y uno de los errores más comunes es no integrar la experiencia. Es decir, después del rito, el operador debe regresar al estado racional, reflexionar y separar lo que es símbolo de realidad literal. La mente primitiva abre la puerta, y la mente racional organiza lo vivido, lo experimentado, ¿sí? Y sin esa integración, el practicante puede justamente inflarse de fantasías o caer incluso en paranoias. Ojo con esto. Entonces, la mente racional diseña el rito, la mente primitiva lo ejecuta con potencia y la mente nuevamente racional interpreta los resultados. Fíjense, mente racional al comienzo, mente racional al final y en el medio, para la ejecución, la mente primitiva. Es un ciclo. Por lo cual te puedo decir como conclusión, o corolario, como siempre lo he manifestado, el estado primitivo de la mente no es retroceso ni degeneración, si se quiere, ¿sí? Es acceso a una capa profunda de lo que es el ser humano, que la modernidad obviamente intenta domesticar en el arte mágico, y esa capa es combustible, y sin ese combustible el rito, podríamos decir hasta incluso es una especie de show o teatro en cierto modo vacío, ¿eh? Y con este estado, ¿sí? El rito obviamente se vuelve una experiencia mucho más transformadora, ejecutables, evidentemente con mayor rango de resultados, ¿sí? No es un juguete, obviamente requiere disciplina, autoconocimiento y la capacidad de regresar justamente al equilibrio, ¿sí? La mente primitiva, podríamos decir que es una especie de fuego, ¿sí? Puede iluminar, pero también, así como ilumina, también puede consumir, ¿sí? Y el operador, obviamente, nosotros decidimos cómo utilizar la mente primitiva como combustible dentro de lo que son los ritos del arte mágico, ¿ok? Bien, no quiero aburrirlos, espero que más o menos el material claramente les quede un poco interesante, espero al menos. Espero haber dado someramente algo que claramente no está. De hecho, por mi experiencia ya de 30 años, no está incluso enseñado ni siquiera en órdenes. Está el estado primitivo de la mente, desde mi punto de vista y conocimiento, porque obviamente no solo tengo un conocimiento empírico propio, también he interactuado con distintas personas de órdenes y demás que me han buscado para aprender, ¿sí? O ratificar o rectificar cosas. Y evidentemente también he aprendido la gran totalidad de todo lo que sé, mucho o poco, a través de los espíritus. Pero justamente esto no es enseñado prácticamente en ningún lado, o en ningún lado salvo a través de los espíritus. Si de eso doy fe. Pero bueno, es una enseñanza que espero que realmente les guste, les sirva y los haga obviamente mucho más ávidos de conocimiento a todos y cada uno de ustedes. Entonces creería que estaré subiendo o hoy o mañana a lo que es la parte protocolar, a los fines de llegar a lo que es el estado primitivo de la mente. Se sugiere para esto evidentemente que cuando estén realizando los ritos del arte en un estado primitivo de la mente, no haya nadie. Es preferible por ahí que lo hagan solos, ¿sí? Tomen los resguardos necesarios a los fines de que no haya nada que puedan utilizar ustedes en un estado primitivo, especialmente si no están acostumbrados a que puedan manipular y puedan ocasionar algún tipo de daño o lesión en ustedes mismos y demás. Entonces tomen esos recaudos a los fines de tener una práctica en el estado primitivo de la mente que sea evidentemente lo más efectiva, ¿sí?
que se pueda, claramente, y sin ocasionar ningún tipo de ocasión que pueda uno llegar a lamentar. ¿Ok? Pero recuerden, el estado racional al comienzo, luego viene para la ejecución y el requerimiento y demás en un estado primitivo, y luego aprender a regresar al estado racional de la mente a los fines de finalizar y evidentemente luego analizar. ¿Ok? Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón. Recuerden que tienen en lo que es el área de membresía muchísimo material extremadamente importante. Y este video también va a subirse a lo que es el área no solo de la membresía de aquí, de YouTube, sino también a lo que es Patreon, ¿sí? Y lo van a tener la dirección o el link en la descripción del canal, o lo van a tener ahora en lo que es el primer comentario del presente material. El día de hoy van a tener el link para acceder a ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque depende del lugar o la región donde ustedes me estén escuchando, puede ser más barato acceder a Patreon o puede ser más barato acceder a la presente plataforma que es YouTube. ¿Ok? Entonces eso depende, no depende de mí, depende de las empresas y del lugar accidental en el que justamente en este momento o que ustedes estén escuchando se encuentren. ¿Ok? Entonces depende de donde ustedes estén, le va a resultar más barato una cosa u otra. ¿Ok? Bien, no los aburro más, un abrazo grande. Por favor, no solamente estudien, practiquen, por favor, ¿sí? Vayan al proceso empírico. Es la única forma de avanzar en lo que es la elevación espiritual, ¿sí? La alquimia que tanto necesitamos, y no quedarnos estancados en lo que es un mero conocimiento, que no digo que no sea importante, es extremadamente importante, pero en la parte espiritual no logramos un avance, solamente en lo que es el intelecto. Así que bien, no los aburro más, un abrazo grande y gracias a todos por estar allí del otro lado.